No entrenes MMA como hace 25 años. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Y a ver, en un antiguo vídeo del canal que se los recomiendo, hablo sobre cómo compaginar distintas formas de entrenamiento, distintos deportes de contacto, distintas artes marciales. Se los dejo en el enlace del vídeo. Y en él veo muchas dudas de cómo combinar distintas fases de las artes marciales y al final pues entrenar artes marciales mixtas, ¿no? Dudas que me parecían ya resueltas y que veo que se repiten una y otra vez. Entonces vamos a intentar con este vídeo aclarar determinados conceptos, determinadas teorías, para que un poco, si quieres coger ese camino, ¿no?, de ir mezclando distintas fases de la lucha, te sea un poco más fácil. Y a ver, como siempre en mis vídeos, vamos primero a la base, vamos primero a los datos. Vamos a intentar analizar algunas competiciones y vamos a ver la predominancia de algunos deportes en las mismas. Y como siempre, interpretando bien estos datos, es decir, de nada sirve mirar los datos aislados sin su contexto. Empezamos con la competición más famosa hoy en día, en mi opinión, la UFC. Y vamos a ver que en sus datos la mayor parte de los campeones en las distintas categorías de peso en la UFC son luchadores que vienen como deportistas base en el wrestling. Es decir, podríamos decir que la base de muchos luchadores de MMA en la UFC es el wrestling. Y si nos quedamos con ese dato, si vemos una gráfica en la que vemos que el wrestling es absolutamente predominante, podemos llegar a la conclusión de que el wrestling es la mejor base para artes marciales mixtas, ¿no? Pues sí y no. Es decir, wrestling es la hostia como arte marcial, ha quedado demostrado que es un concepto básico tanto en MMA como en defensa personal como en tantísimas otras cosas, pero no podemos desdeñar el hecho de que la mayor parte de luchadores y la mayor parte de campeones de la UFC son de Estados Unidos y de Brasil. Nacionalidades donde el wrestling y el Brazilian Jiu-Jitsu son predominantes en cada uno de esos dos países, con lo cual la sobrerepresentación de esa arte marcial, en el caso de Estados Unidos el wrestling y en el caso de Brazilian Jiu-Jitsu en Brasil, queda evidente que hay una sobrerepresentación, es decir, lo que más deportistas hay son de wrestling, por lo tanto es normal que la mayor parte de los campeones sean de wrestling. Esto evidentemente no le quita ningún mérito al wrestling, pues que como ya hemos dicho anteriormente, sí lo que lo considero una de las bases de los deportes del contacto, pero simplemente hay que entender eso, que está sobre representado en la UFC. Quizás en el futuro, cuando haya más nacionalidades, cuando el deporte cada vez se abra más y más al mundo, hemos visto recientemente el UFC París, que fue un total éxito, iremos viendo otras disciplinas y podremos comprobar realmente si en otros países donde el wrestling no es tan mayoritario, podemos ver que realmente es tan predominante o no en las MMA. Recuerdo que el wrestling en Estados Unidos es un deporte que es uno de los deportes mayoritarios, que hay gente que se saca la carrera universitaria gracias al mismo, que hay gente que incluso compite de manera profesional, y Estados Unidos es una potencia a nivel olímpico y mundial. Como ejemplo de este rasgo o sesgo de datos, también podemos coger el One Championship, una competición en la que mayoritariamente la base de los peleadores es el Muay Thai, y no por ello podemos decir que el Muay Thai sea la base de las artes marciales mixtas, ¿no? Es decir, en ese caso en concreto está sobre representado y es normal que la mayoría de campeones sean de Muay Thai. Y aquí viene toda la explicación. Pues como digo en el vídeo, no entrenes MMA como se hacía hace 25 años. Es decir, antiguamente, cuando esto empezó, sí que las MMA era una competición de alguien que hacía boxeo contra alguien que hacía judo, de alguien que hacía jiu-jitsu brasileño contra alguien que hacía sábate, etcétera, etcétera, etcétera. Era realmente una forma de colisionar de estilos contra estilos, que dio mucho dinero, que fue un éxito rotundo, pero eso ya no es MMA. Eso fue hace, como digo, 25 años, pero ya no es lo que tenemos en el panorama actual. Y te cuento todos esos datos para que entiendas que aunque la mayor parte de los campeones vengan del wrestling, no son wrestlers únicamente, es decir, son personas que llegaron a un nivel altísimo en su deporte, que en el caso de la UFC mayoritariamente fue el wrestling, y llegaron a niveles incluso olímpicos en algunos casos, como Daniel Cormier o Henry Cejudo, pero no son solo wrestlers, también son buenos luchadores, también son gente que sabe sumisiones, también son gente que sabe golpear, es decir, llegan al pico en su deporte y después empiezan a complementar con golpeo, con sumisiones, con un montón de cosas que en el caso de los wrestlers no tenían, para ser unos luchadores completos.
Y ese es el MMA que se nos queda hoy en día. Evidentemente esa transición, ese wrestler que empieza a aprender golpeos, que empieza a aprender sumisiones, es muy importante que el entrenador o la entrenadora que lleve a esa persona no le quite lo que le hace ser especial. Es decir, a nadie se le ocurriría decirle a Khabib Nurmagomedov que no hiciera un derribo y que no le hiciera ground and pound a su oponente, porque es en lo que es mejor. Pero vemos que Khabib, por ejemplo, era un wrestler de esa escuela rusa, ¿no? Que son súper duros, con una resistencia prácticamente infinita, y lo único que le añaden es un control exagerado y un golpeo en el suelo que evidentemente no hay en lucha. Pero ya digo, no se le quita la esencia, no se pretende que Khabib sea un boxeador de nivel mundial, no se pretende que Khabib saque patadas como un tipo de taekwondo, no, se le añade a su juego para que sea todavía más peligroso en aquello que es bueno, que es en derribar y en controlar a un oponente contra el suelo. Y después tampoco me refiero, es decir, si la sobreespecialización y no ver el resto de cosas de las MMA es un aspecto que debemos evitar hoy en día, también me refiero a la forma de entrenar. Yo entiendo que antiguamente se entrenara los sparring como si fueran campeonatos y aquellos se fueran a matar. Entiendo de dónde viene, pero hoy en día esa fase está superada. Es decir, debemos evitar las guerras de gimnasio, debemos evitar esa pérdida de neuronas que no tiene ningún sentido en el dojo, en el gimnasio, y tener un sparring más táctico, un sparring un poquito más inteligente, que también nos ayuda a crecer. Y digo crecer porque lo otro nos ayuda a sobrevivir, es decir, cuando se hace un sparring súper duro todas las semanas, no creo que estés mejorando tanto como un sparring bien técnico, bien medido. ¿Por qué? Porque sí, los que sobreviven a ese tipo de entrenamiento son unas auténticas bestias, pero el problema es ese, que no todo el mundo sobrevive, y lo más probable es que tú ni yo y el gran cómputo de la población pasemos esas pruebas. Y muchas veces nos perdemos luchadores o incluso personas que no vayan a ser profesionales, pero que sí puedan tener un buen nivel en el deporte, se pierden porque no sobreviven a esos métodos de entrenamiento. Entonces, conclusiones para no repetir errores pasados y no volver a entrenar MMA como hace 25 años. Pues lo de siempre, es decir, si tu objetivo simplemente es divertirte, ponerte un poco en forma, haz lo que te dé la gana, pero sobre todo no caigas en el error de eso, de un gimnasio en el que se vaya a sobrevivir. Creo que puede haber eso de vez en cuando, puede haber un sparring duro muy espaciado en el tiempo, pero si es todas las semanas, todos los meses, para mí, en mi opinión, es demasiado. Ahora, si lo que quieres aprender MMA es para competir en MMA y un poco para, oye, recorrer ese camino, incluso llegar a ser profesional, pues aprende de aquellos que han recorrido el camino antes que tú, es decir, aprende de las personas que están ahora mismo en el top. Y en el top están aquellas personas que o bien han entrenado un arte marcial, un deporte de contacto y han llegado a la cúspide, es decir, en el caso de los estadounidenses, la mayoría wrestling, en el caso de los brasileños, la mayoría Brazilian Jiu-Jitsu. Y así podríamos seguir, ¿no? Es decir, elige un deporte, aquel que te guste de verdad. Tengo otro vídeo por ahí en el que te explico un poco cómo elegir un gimnasio, si no sabes cómo, también te lo recomiendo. Y elige un gimnasio. Empieza por planes a corto plazo, es decir, empieza a entrenar un mes, elige varios en tu zona, prueba, etcétera, como digo en el vídeo ese. Estate un par de años entrenando, empieza a competir, empieza a llegar a niveles cada vez más altos, y si ves que, oye, que se te va dando ese deporte, que cada vez compites más, que se te va quedando corto, haz esa transición. Una vez hayas llegado a un buen nivel en tu arte marcial principal, haz esa transición y vete a un gimnasio de artes marciales mixtas, donde realmente te lleven de la mano y no te machaquen. Es decir, si tú vas a un gimnasio siendo, por ejemplo, un buen striker, un buen golpeador, que vayas a un gimnasio de MMA y que te diga, no, todo lo que haces está mal. No, es decir, que se trata de añadir a tu juego aquellas partes que te faltan o en las que no eres tan competente para hacerte un luchador completo, pero como digo, sin quitarte aquello que te hace especial. Nos volvemos a referir a Khabib, es decir, ¿Khabib pegaba bien? Pues mucho mejor que yo, sin duda, pero teniendo en cuenta el nivel de la UFC, no, pero no le hacía falta. ¿Vale? Es decir, lo que le hacía falta es tener un buen nivel, no un nivel excelente, porque excelente ya eran derribos. Igual que Israel Adesanya. ¿Israel Adesanya tiene un suelo espectacular? Pues no. Es decir, Israel Adesanya tiene un golpeo a nivel Dios, pero no sabe o no tiene unas sumisiones que tú digas, lo vuelvo a decir, mejor que tú y que yo, sin duda, pero no tiene al nivel que tienen otros competidores en su peso, en su división, incluso en la UFC. Pero es que no le hace falta, porque su nivel de golpeo es tan Dios que lo único que le falta es ser bueno en wrestling y bueno en sumisiones
para un poco escapar y hacer su juego. Y eso es lo que tienes que emular y repetir tú. O después está el camino un poco más, no sé si rápido, pero sin duda más cómodo, que es directamente meterte en una disciplina, en el MMA, donde mezcles directamente todo. Pero cuidado, por experiencia, no en MMA, pero sí en deportes que mezclan, tanto como alumno como profesor, te digo que se te viene un mundo encima. Se te van a venir 10.000 millones de técnicas, posiciones, derribos, controles, trabajos de pies, manos, coordinaciones distintas, cardios distintos. Es decir, es un mundo a nivel técnico, físico, teórico, o sea, todo. Es demasiado. Y por mi experiencia, la mayoría de alumnos y alumnas se acaban viendo eso, abrumados por la cantidad de conceptos, por la cantidad de información que tienen que asumir en poco tiempo. Con lo cual te digo, entrena en un sitio en el que veas que te van dando las cosas muy poco a poco, en el que el conocimiento sea muy poco a poco y en el que no te encuentres perdido después de 2 o 3 meses, sino que más o menos tengas un plan y sepas luchar meridianamente bien dentro de... Es decir, que sepas lo que estás haciendo, porque ya digo, un error muchas veces de estas disciplinas que son multidisciplinares es que el alumno acaba perdido y frustrado porque van pasando los meses y se ve un paquete, hablando claro, en todas las fases. Se ve mal en el suelo, se ve mal en los derribos, se ve mal en el golpeo y es frustrante cuando llevas 6 meses, un año, no saber todavía nada. Es decir, hacerlo todo mal, es muy frustrante. Hay gente que es más cabezota o que es más tenaz y tira para adelante y sigue entrenando y se acaba convirtiendo en bueno, pero la mayoría de las personas se frustran. Entonces, si vas por ese camino, si quieres entrar a saco con todo sin tener conocimientos previos, ten en cuenta que te vas a frustrar y ten en cuenta que tienes que luchar contra esa frustración y que es parte del camino, que te queda muchísimo por recorrer, que va a ser frustrante, que muchas veces en ese camino vas a encontrar, te vas a ver mal, va a haber gente que te pase por encima como si no fueras nada y te va a pasar durante mucho tiempo. Entonces, tranquilo, es parte del proceso. Coge algo más sencillo, es decir, coge una disciplina que solo tenga una cosa, o sé un cabezón o sé muy tenaz y sigue para adelante. Pero bueno, como digo, sean felices entrenando, entrenen lo que les dé la gana, como les dé la gana, sobre todo eso, diviértanse, aléjense de las lesiones, vean los vídeos que les recomiendo si están en ese principio del camino, es decir, el vídeo en el que hablamos de cómo combinar dos disciplinas y dónde elegir, que es súper importante. Y señores, señoras, pónganse objetivos más a corto plazo, es decir, no piensen, no, voy a estar entrenando, que esto es un comentario que he escuchado mucho en la vida real y en los comentarios del canal. Pónganse planes más cortos, es decir, busquen un gimnasio bueno de lo que sea, donde os guste la gente que está, donde estéis entrenando, pasen los meses y ni os deis cuenta, y cada vez entrenéis más y podéis compaginarlo con el trabajo, con la pareja, con los amigos, con la familia, y podáis seguir entrenando cada vez más. Y quizás a la larga lleguéis a su objetivo, pero no empecéis, no, voy a estar 3 años en boxeo, 2 años en taekwondo, 4 años en Brazilian Jiu-Jitsu. A ver, empieza por entrenar y ya después vete construyendo, ¿vale? No se agobien, tire para adelante, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!